Dios los bendiga, hermanos. En esta mañana les traigo una palabra para que la pongamos en práctica. Muchas de las veces, queridos hermanos, nos encontramos con personas que necesitan algún consejo, alguna ayuda, y en realidad a veces no nos salen palabras para consolar, porque la situación es muy diferente. Pero nosotros como cristianos estamos obligados a ayudar a las demás personas. Estamos obligados a consolar a las personas. Para eso hemos sido llamados de parte de Dios, para servir como luz, para servir como ayuda a aquellos que no tienen consuelo, a aquellos que no tienen la ayuda. Pero nosotros no ayudamos por nuestras propias fuerzas, con nuestras propias palabras. Tenemos que ayudar por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que hace el cambio. Nuestras palabras, si nosotros hablamos por nosotros mismos, todos somos iguales. Pero cuando se habla por medio de la palabra de Dios, es diferente, porque la palabra de Dios es enviada para que haga la voluntad de Dios, lo que Dios quiera. Bendita sea su palabra. En esta mañana les traigo cómo consolar a otros, cómo alentar a otros cuando están en dificultad, cuando están en desánimo. Voy a leer en 2 de Corintios 1:3 al 7, dice así: bendita es la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo nuestra consolación. Pero somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Así, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Aquí vemos la palabra del Señor, bendito sea el Señor, que nos indica que así como nosotros somos consolados, también nosotros debemos consolar a las demás personas. Aquí puse unos puntos que voy a empezar. Número 1. Primero debemos estar dispuestos, queridos hermanos, a experimentar dolor. El apóstol Pablo nos exhorta a ayudar a otros con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios es el que consuela. La palabra de Dios, como dije al principio, es la que consuela al afligido. Dice en 2 de Corintios 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Por medio de la consolación, nosotros somos consolados por Dios. Somos consolados por nuestro Señor Jesucristo, por Dios, por la palabra del Señor. Número 2, tenemos que aprender del sufrimiento y cómo llevar las cargas de otros. En los sufrimientos que nosotros pasamos, queridos hermanos, porque todo mundo pasa sufrimiento. La diferencia del cristiano, si está basado en la palabra del Señor, si está cimentado en la roca que es Cristo, cuando vienen las tribulaciones, Él es el que está con nosotros y nos ayuda a pasar todos los sufrimientos, el dolor, las angustias. Él es el único que puede ayudarnos, porque en el mundo nos iríamos a los vicios, nos iríamos a la desesperación. Algunos se van hasta la muerte, no aguantan más. Pero nosotros como cristianos debemos de aprender para poder consolar a otros, para poder ayudarles a evitar a cometer
alguna cosa que no es agradable a Dios. Bendita es su palabra. En Romanos 15, 1, 2 dice claramente: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios claramente nos ordena a nosotros, a los cristianos, a llevar las cargas de los otros, queridos hermanos. Tú que estudias la palabra del Señor debes de tomar las pruebas para hacerte fuerte, para poder ayudar a los débiles, a los que están comenzando a caminar con Cristo y a los que aún no han comenzado. Para hacerlo de manera efectiva requiere de 3 cosas. Hay 3 cosas que requiere de 3 cosas. Bendita es su palabra. Número 1, debemos de tener sensibilidad. Debemos de ser sensibles al dolor de los demás. Bendita es su palabra. Debemos ser sensibles para cuando alguien te platica algo. Significa que debemos tener un corazón sensible. Es un corazón que conoce el amor de Dios. Cuando ignoramos nuestra relación con Dios, empezamos a perder nuestra sensibilidad hacia Él, hacia Dios, hacia su palabra y el Espíritu Santo con las personas a nuestro alrededor. Cuando nosotros dejamos de leer la palabra, de buscar de Dios, estamos sensibles, queridos hermanos, y empezamos a perder el amor a Dios. Por eso es tan importante, y nos indican nuestros líderes, nuestros pastores, y la misma palabra de Dios nos indica que no dejemos de orar, que leamos la palabra y que escuchemos la palabra de Dios, porque por el oír viene la fe. Bendita es su santa palabra. Número 2, aceptación. Debemos de aceptar a cualquier persona que necesite ayuda, queridos hermanos, querido oyente, y no discriminar absolutamente a nadie. Jesucristo no discriminó a nadie para amarlos y ayudarlos. Nosotros debemos ser como Cristo, queridos hermanos, no discriminar a nadie. Debemos estar dispuestos a ayudar a los demás sin importar quiénes sean, ni de dónde vengan, ni de qué raza sean. Bendita es su palabra. El número 3, tener disponibilidad. Debemos de estar dispuestos cuando viene la necesidad para los demás. Cuando viene alguien a pedirte un consejo, deja lo que estás haciendo, disponte a escucharlo. Disponte a pedirle a Dios que te guíe para que puedas aconsejar conforme a la palabra de Dios. Debes de escucharlo. Debes de estar dispuesto a ayudar a los demás. Pero nuestros trabajos, el afán de la vida no nos permite ayudar a los demás, estar dispuestos. Siempre ponemos una excusa y eso no es de Dios. Para eso hemos sido escogidos. Para eso somos cristianos, evangélicos. Bendita es su palabra. Para ayudar a los demás, para aconsejar a los demás. Si nosotros siempre el tercer punto, tener disponibilidad, como les decía. Si nosotros siempre estuviéramos dispuestos a llevar las cargas de los demás, deberíamos preguntarles de qué manera pudiéramos ayudar a llevar las cargas de los otros. La Biblia dice en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dejemos de estar peleando, queridos hermanos, entre nosotros mismos. Dejemos de estarnos mordiendo, como dice su bendita palabra. Porque dice la palabra del Señor que porque la ley, toda la ley en esta palabra se cumple, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendita es su santa palabra. Y claramente dice aquí, pero en el 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces hay peligro, hermanos, cuando estamos peleando, cuando nos mordemos unos a otros,
nos podemos consumir. Por tanto, cuando nos solidarizemos, queridos hermanos, con la angustia y las cargas de otras personas, cumplimos con una gran ley, la ley de Dios. Dice en primera Tesalonicenses 5:14, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Debemos tener paciencia, pedirle a Dios esa paciencia que necesitamos. Hermanos, en todas partes hay personas que sufren, pero a veces no sabemos qué decir o hacer para ayudar, aliviar su dolor. Vamos a ver aquí 6 puntos rápidamente. Veamos 6 maneras de prácticas para ayudar a llevar las cargas de los demás. Número 1, estar ahí. Visitarlos en los hospitales, en las cárceles, en los hogares, hermano. Número 2, debemos saber escuchar, dejar que digan lo que sienten, lo que piensan, sus necesidades y qué esperan. Tercer punto, compartir. Debemos compartir los milagros de Dios y nuestras experiencias. Cuarto punto, orar. Orar sin cesar. Estar en la voluntad de Dios. Quinto punto, dar. A Dios le agrada el dador alegre, queridos oyentes, querido hermano. Dé de lo que tenga, de lo que Dios le haya bendecido. Dar de gracia lo que de gracia recibiste, querido hermano. Es bien importante para poder actuar como cristianos, para poder ganarnos las almas para Cristo. Bendita su palabra. Sexto punto, surtir. Proveer a una persona lo que necesite para que salga adelante. Es bien importante, hermanos. Por eso es importante escucharlos. Por eso es importante estar ahí donde está su dolor. También es importante compartir, queridos hermanos. Entonces, esa es la tarea del cristiano para ayudar a otros, para consolar a otros. Bendita es su santa palabra. Por eso, al principio, querido oyente, necesitamos nosotros actuar como cristianos. Necesitamos nosotros alentar a otros por medio de la palabra del Señor. Pero más que nada, debemos de dar el ejemplo. Cuando tú tengas a alguien que tiene necesidad, escúchalo. Pregúntale qué necesita. Y si no lo tienes, orémosle a Dios para que Dios provea de alguna manera lo que necesita la persona o el hermano. Es bien importante la unidad, amarnos unos a otros. Bendita su palabra. Te agradezco mucho que hayas escuchado esta bendita palabra. Compártela para que los demás también sepan y hagan por obra estos 6 puntos que puse yo en esta palabra, que es estar ahí con ellos. Primer punto, que debemos escuchar. Segundo punto, debemos compartir. Tercer punto. Cuarto punto, debemos orar. Quinto, debemos dar. Y sexto, debemos darle para sus necesidades. Padre, gracias por esta palabra. Te pido que compartan, mis hermanos, esta palabra, para que nos ayuden y entendamos a los demás, para que compartamos y dar de gracia lo que tú nos has dado, Señor. Y tú que no has conocido de Dios, únete al verdadero cristiano, al que se preocupa por los demás, al que ora por los demás. Bendita es su santa palabra. Acuérdate, querido oyente, que Dios escucha la oración del justo. Oremos por los demás. Dios los bendiga en esta mañana. Amén y amén. Gloria al Señor.